Humberto Leal, Alejandro Velasco, platicando con Irama Polo Contreras, presidente del Partido Acción Nacional aquí en Ciudad Juárez, y hablábamos, ¿no?, de la participación de la ciudadanía. A mí me llama mucho la atención cuando dicen es que no es solamente responsabilidad de la autoridad, muchas cosas, ¿no? Pero cuando el ciudadano quiere participar simplemente ciudadano que diga, bueno, voy a ver qué es lo que están diciendo, voy a escuchar lo que están diciendo y a lo mejor puedo Y opinar. fíjate, a lo que yo me refiero, Irama Polo Contreras, que es el dirigente del Partido Acción Nacional aquí en Ciudad Juárez, y que dice que él trabaja mucho por la ciudadanía, ¿por qué no se había abierto, por qué no se ha abierto la puerta para los ciudadanos en esas decisiones? O cuando menos que no haya sesión previa y que las decisiones se tomen de frente a la ciudadanía. Por ejemplo, ese es un ejemplo nada más de la vida pública y política del país, en donde se toman verdaderamente las decisiones. La situación del Congreso es otro tanto. O sea, ahí no interviene más que los diputados. Y los diputados ya sabemos que, bueno, pues solamente están alineados, unos a su líder partidario, otros al presidente de la República, porque es el primer priista o el primer panista del país, hasta hace unos meses. Y así se dan las decisiones en el país. Entonces, ¿en qué momento se convoca o se reconoce la participación de la ciudadanía? Pues nada más, venga y vote. Y luego nos quejamos de que no vota. No, no tiene por qué votar. Yo creo que, le reitero, se deben de ir avanzando en esos errores de participación ciudadana. Desde el gobierno, como usted lo dice, abrir las puertas. Esto tiene que ser más transparente, nos conviene a todos. Y más participativo. Bueno, obviamente, mire, habla usted de participación. Yo le recuerdo, por ejemplo, el año pasado, ustedes deben de recordarlo, cuando nos aumentaron el impuesto a la tenencia municipal, el famoso impuesto que le inventó el gobernador con el PRI para pavimentar las calles y tapar los baches de Ciudad Juárez. Hicimos una campaña ciudadana muy fuerte de ampararse. Lamentablemente tuvimos alrededor de aproximadamente 800 personas que nada más acudieron al amparo, cuando había miles de automovilistas protestando por ese impuesto, y nada más son 800, y el amparo fue gratuito. Ahí es donde voy. Hay apatía ciudadana en participar también en los temas de nuestra comunidad. Pero ¿qué credibilidad va a tener si el mismo Felipe Calderón había propuesto la desaparición de ese impuesto? Lo había propuesto como candidato. No, se desapareció. Aquí fue donde se creó, no se le olvide. No. Se desapareció a nivel nacional. Sí, pero continuó pagándose en todos los estados, prácticamente del país. No, en todos los estados no. Pues en algunos nada más se eliminó. Después, años después, llegó la desaparición al estado de Chihuahua, y de lo que usted está hablando es de la reaparición. Bueno, le reitero, eso ya quedó en base a los gobernadores, pero ese no es el tema es la apatía del ciudadano en participar en las tomas de decisiones. A eso es lo que voy. Se convoca, se invita a participar y te acude muy poca gente. Entonces, en mucha parte tenemos la culpa, los partidos políticos. Ustedes como medios de comunicación son importantísimos en alentar el que participe la gente en la toma de decisiones de todos los niveles de gobierno. Lo malo es que no hay los mecanismos, ¿no?, para que participen. Bueno, le damos la bienvenida también a Adriana Terrazas Porras, ella es la dirigente del Partido Revolucionario Institucional aquí en Ciudad Juárez. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Pues estamos hablando sobre la reforma electoral y hablábamos precisamente sobre la reelección, iniciamos hablando sobre la reelección y pues ¿qué tanto estamos preparados los mexicanos para aceptar esto como algo que debe ser en caso de que esto sea bueno? No sé cuál es su consideración. No, mira, a mí me parece importante la reelección, porque lo decía en otro programa ahorita en la mañana, el voto ciudadano es el que califica a los gobiernos y califica a los políticos. Entonces, hemos tenido muy malos políticos, como también hemos tenido muy buenos representantes populares, muy buenos gobernantes, y sería a través de la reelección como se calificaría a aquella persona que ha hecho y comprometería al político a hacer un buen papel, un buen desempeño en el encargo que para el que haya sido elegido. Entonces, yo estoy a favor de la reelección. En el caso de, por ejemplo, de los municipios, 3 años es muy poco tiempo para poder concretar las actividades de gobierno, las acciones de gobierno realmente son insuficientes. 3 años, el primer año se están conociendo, acomodando, el segundo año reafirmando, y cuando ya se tiene a veces
el control, pues ya hay que despedirse. Yo creo que la reelección, desde mi punto de vista personal, Claro. es positiva. Es cierto que en muchas ocasiones tenemos que aguantar más los políticos y en otras lamentamos perder algunos que se van nuevamente a la ciudadanía. Pero, ¿por qué no implementamos mejor la revocación de mandato antes de pensar en la reelección? Es decir, están pensando en el premio antes que en la sanción. Están pensando en premiar en vez de sancionar. Decía, es que tenemos a veces malos políticos y algunos buenos, entonces mejor premiamos a los buenos. ¿Por qué no castigamos también a los malos? Yo estoy también de acuerdo. Revocación de mandato. Yo también estoy de acuerdo en la revocación de mandato. A la mitad de cada uno de los periodos. Una de las maneras donde la gente juzga es a través del voto ciudadano. Sí. Es una manera de revocar a los partidos políticos, ¿verdad? El mandato. Yo también estoy a favor de la revocación de mandato. Ahí no tenemos por qué sufrir los mexicanos un mal gobernante, porque nosotros como mexicanos o como ciudadanos también debemos de poner de nuestra parte. Casi siempre juzgamos a los gobiernos, a los gobernantes, de los errores que a veces también como ciudadanos cometemos. Yo empezaría también por juzgar qué hacemos como personas, como mexicanos, para contribuir a un buen país. Todo le echamos, hasta de las lluvias le echamos la culpa a los gobernantes, ¿no? Entonces, ahí yo también estaría de acuerdo con la revocación de mandato, porque pues no tenemos que aguantar 6 años o 3 años, a un senador 6 años, a un presidente de la República 6 años, con los resultados que hemos tenido. Desafortunadamente, vamos lentos yo creo que desde 1912, o sea, no se reformaba La cuestión electoral. La cuestión electoral, que fue hasta 2012 cuando se reformó y entró en vigor en el 2013. Entonces, repito, ahorita es a través del voto ciudadano como la gente revoca el mandato. Porque también a mí me surgió una duda, ¿no? ¿Por qué no entonces planear a largo plazo y que el que entre al relevo continúe con ese plan a largo plazo? Porque los planes que se hacen, por ejemplo, en los municipios, pues son a 3 años. Si es una gubernatura son a 6 años, y si es presidencia es igual a 6 años. Y el que llega dice, ok, pues qué bueno que hiciste eso, ¿no? Pero ahora este es mi plan. Y entonces se inicia y se vuelve a iniciar y se vuelve a iniciar cada 3 años, cada 6 años. ¿Por qué no planear y decir, esta es la visión de aquí a 50 años o 20 años, no sé, para que el que llegue, ok, aquí están las bases y de aquí me sigo? ¿Por qué no mejor hacer eso? Adelante, perdón. Usted ya tuve unos minutos. Okay. Mire, Ahorita existe desafortunadamente no se continúa, y no solamente entre partidos políticos, que si entra un panista llega el priista y ya no lo hace, entre los mismos del mismo partido político, aquí vamos a hablar con la verdad. Sí. No se continúan con los proyectos o no se continúan con los programas. Existe el IMIP, donde se supone que ahí, digo se supone porque a veces no se ha puesto en práctica, hay proyectos y proyectos que deben descontinuar las siguientes administraciones y se dejan ahí en un cajón porque el quien llega trae otra visión de partido. Entonces, coincido con usted, no debería de ser así, debería tener en función, por ejemplo, el INIM, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de las acciones de gobierno, sobre todo de obra pública. Claro. Entonces, desafortunadamente, se ha convertido en un instituto acéfalo o muy poco funcional, que cuesta mucho al municipio y que desafortunadamente no se siguen con las acciones de gobierno. Esperemos que en esta ocasión, en donde vamos a tener próximamente un relevo importante, en donde un priista le deja a otro priista el municipio y se lo deja a un hombre muy comprometido como es el licenciado Enrique Serrano, se continúen con la obra que se tiene planeada en beneficio de todos los juarenses. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida volvemos. Escuchamos lo que diga Irama Polo Contreras sobre este mismo tema. 9 de la mañana con 28 minutos. El debate y la discusión de la política bajo la